Señor Dios. Bueno, tuvimos la lectura, Job, recuerden, ya estamos regresando nuevamente al estudio de Job después de algo de tiempo de pausa, una pausa bastante extendida que tuvimos, pero ya estamos de regreso con Job desde la semana pasada. Comenzamos con el capítulo 36. Recuerden que lo pesado, por lo menos para mí como pastor, lo más pesado es capítulos 38 al 41. Esta sección de Job capítulo 38 al 41 es enteramente, completamente científico. Yo no soy científico ni cerca. Estuve viendo varios de mis comentarios y libros, y la gran mayoría de los pastores, de los comentaristas, no dicen nada de esta sección. De hecho, muchos lo omiten o inclusive nada más dicen ahí una aplicación básica y terminan con ello, porque obviamente no son como tal científicos como para poder andar contestando estas preguntas que Dios le hizo a Job. Afortunadamente, y la verdad, hermanos, quiero que entiendan qué afortunados somos de que tenemos a un físico aquí en nuestra iglesia, que es mi suegro. Él se ha sentado conmigo y me está ayudando para poder comprender esta sección científica a partir del capítulo 38. Y hermanos, la verdad es que mi suegro está siendo muy paciente conmigo. Y aún así es difícil para mí comprenderlo. Entonces, vamos a empezar en 15 días, porque el próximo domingo no voy a estar, en esta sección, el capítulo 38. La intención del día de hoy es poder cubrir el 37 y terminarlo. Yo al inicio no comprendía por qué Dios comienza en el capítulo 38 a hacerle preguntas científicas al pobre Job, que ¿qué va a saber él de ciencia? ¿Sí? Yo dije, pobrecito Job, ¿no? ¿Por qué Dios le hace estas preguntas a él? Y no lo comprendía. Pero resulta que Dios no fue quien inició realmente esta conversación de la ciencia. Quien medio empezó esta conversación científica es Eliú. Recuerden que Eliú comienza su discurso en el capítulo 32. Entonces, él culmina hoy en el capítulo 37. Entonces, capítulo 32 y 33 es introductorio. 34 y 35 él habla acerca de la majestad de Dios. Eliú habla de la majestad de Dios. Y capítulos 36 y 37 él habla acerca de la grandeza de Dios. ¿Okay? Entonces 34 y 35 la majestad de Dios, 36 y 37 la grandeza de Dios. Vimos algo de esto la semana pasada, y en el capítulo, al final del capítulo 36 y todo el 37, Eliú habla acerca de la grandeza de Dios en relación a la naturaleza. Y en el 37, el tema de Eliú es las 4 estaciones de Dios. Las 4 estaciones de Dios. La majestad de Dios sobre las 4 estaciones. ¿Okay? No las 4 estaciones de Vivaldi, las 4 estaciones de Dios. Pero vamos a darle un repaso rápidamente a lo que ya habíamos estudiado. Regresemos al capítulo 36 para recordar rápidamente qué es lo que hemos visto en cuestión a la grandeza de Dios. Primero,
Eliú en el capítulo 36, versículo 5, dice que Dios es grande, pero no nos desestima. Dios es grande, pero no nos desestima. Porque muchos creen que Dios es creador y que Dios ha abandonado a su creación para que se rasque la espalda como pueda. Esto se llama deísmo, es falso, es una teología falsa. No, Dios sí es creador en efecto, pero no nos ha dejado nada más a nuestra suerte, sino que Dios siempre está con su ojo puesto sobre cada aspecto de su creación. Por lo tanto, Dios es grande y no nos desestima. La segunda parte del capítulo el segundo punto del capítulo 36 es: Dios es excelso en su poder. Eso lo vemos en el versículo 22. He aquí que Dios es excelso en su poder. Dios es excelso en su poder. Habla de su omnipotencia y su soberanía. Eliú tenía razón. Y el tercer punto de Dios es grande, de Eliú en el capítulo 36, es: Dios es grande y no le conocemos. Versículo 26. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Hablando de Dios el trascendente, más allá de nuestro alcance. También Eliú tenía razón con eso. Así de grande y majestuoso es nuestro Señor Dios. He disfrutado mucho los discursos de Eliú en comparación con los otros tres, Sofar, Bildad y Elifaz, que híjole, tremendo, ay, ya me vienen enfadado. Eliú ha sido realmente hermoso para mí. Sin embargo, recuerden que Eliú es un poco soberbio. Eliú es un poco soberbio y él se tiene a él mismo en muy alta estima. Esto lo podemos ver en Job capítulo 36 y versículo 4. Dice: porque de cierto no son mentiras mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Ande. Como que él pensaba poquito mucho de él mismo. Enfrente de ti está el íntegro. ¿Sí? Delante de ti está el íntegro. Entonces sí, ciertamente él tenía un poco de problemas con el egocentrismo también. Pero en esta ocasión, Eliú habla acerca, como ya lo mencioné, de las 4 estaciones. Para que se diera cuenta Job que cómo iba a pararse delante de Dios omnipotente y decirle que se había equivocado en su perfecto juicio. ¿Cómo iba Job? Porque Job se consideraba sabio. Su actitud también era incorrecta. Aunque sí era recto Job, porque Dios mismo dijo que era recto, su actitud, al igual que la de Eliú, estaba incorrecta. Porque él exigía audiencia con Dios. Y lo que le estaba preguntando en este siguiente capítulo, en el 37, Eliú le está preguntando simplemente: ¿cómo tú pretendes pedirle audiencia a Dios y defender tu postura y decirle a Dios que Él se ha equivocado en su perfecto juicio en contra tuya? Eso lo dice en el 36:23. 36:23. ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá: has hecho mal? Eliú quería que él comprendiera que si él no puede ni siquiera entender la naturaleza y los cambios estacionales, si no comprende ni siquiera el porqué de los cambios estacionales, ¿cómo pretende entonces armar un caso delante del Dios perfecto, trascendente? Esa es la idea. Y es cierto, Job no podía. Es imposible
que Job pudiera pararse y levantar un caso ante Dios trascendente y perfecto y abogar por él mismo ante Dios y decirle: Señor, ¿por qué me has hecho esto? Creo que te has equivocado. Si ni siquiera tiene las respuestas a cosas como los cambios de las estaciones. Eliú tenía razón. Vamos a ver cómo está dividido el capítulo 30 bueno, de hecho desde el 36-26 y todo el 37. Vamos a verlo. La primera estación comienza con el otoño. ¿Okay? La vemos mencionada del 36-26 hasta el 37-5. El otoño, 36-26 al 37-5. La segunda división es el invierno, la estación del invierno, que abarca del 37, versículos 6 al 10. Nuevamente, el invierno, capítulo 37, del 6 al 10. El tercero es la primavera, abarca del 37, 11 al 13. Primavera, 37, 11 al 13. Y la última estación, el verano, 37, 14 al 18. 37, 14 al 18. Así es como está dividido el capítulo 37 de Job, viendo las 4 estaciones. Vamos a comenzar con una oración antes de proseguir con nuestro estudio. Señor Padre, gracias le damos porque usted ha sido misericordioso para con quien usted ha querido ser misericordioso, extendiendo su gracia a quien usted la ha querido extender y otorgarla a nosotros. Gracias, Señor, por su salvación. Damos gracias, Señor, porque usted en efecto es soberano sobre todas las cosas, trascendente sobre nosotros. Gracias, Señor, porque usted nos ha permitido a través de los años tener respuestas de estas preguntas científicas. Y gracias, Señor, porque tenemos aquellos que nos pueden ayudar por medio de su conocimiento de estas cosas, para en la actualidad conocer no solamente quién las hizo, sino cómo las ha creado y cómo las ha diseñado. Gracias, Señor, porque usted ha sustentado y sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Gracias, Señor, por su majestad. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Comenzamos con el 36-26 y vamos a leer hasta el 37-5, otoño. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir las huellas de sus años. Otra vez, Dios es totalmente trascendente, ya hablamos de eso. Y la segunda parte, ni se puede seguir las huellas de sus años. Lo dijimos en la escuela dominical, Él está aparte de los años, Él no depende de días y semanas y años y siglos. Él es ajeno a estas cosas, no ajeno en el cuestión de que Él no las conoce, porque Él ciertamente las ha creado. Pero Él no está limitado a las fechas como nosotros, a los calendarios, porque Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, siempre ha sido Dios. Por lo tanto, Él es grande, majestuoso y trascendente y eterno. En un solo versículo vemos todo eso. ¡Qué hermoso! Versículo 27. Dios, Él, atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. La cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Quiero que noten lo que Él está refiriéndose aquí. Él se está refiriendo, Eliú, tan primitivo que eran ellos en su entendimiento, está describiendo algo científico. Él está describiendo el ciclo del agua. Evaporación, condensación, precipitación. Otra vez, evaporación,
condensación, precipitación. Observen, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Así de primitivo era Eliú y tenía cierta comprensión, no digo del todo, pero tenía cierta comprensión del ciclo del agua. Qué interesante. En aquellos años. Versículo 29. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz. Él está hablando de los truenos y los relámpagos. Y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por estos medios castiga a los pueblos. A la multitud él da sustento. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar. O sea que hace que las lluvias estén tan cargadas de agua que se vean negras. Oscuridad. Y le manda no brillar interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Continuamos con esta sección hasta el 5. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Es clarísimo que Eliú está hablando a manera muy poética y la manera en que él describe el otoño y el ciclo del agua y los truenos y los relámpagos y las nubes oscuras es muy poético. No lo va a hablar en términos científicos actuales, ni cercas, pero su manera de ver las cosas muestran la soberanía de Dios sobre la naturaleza. Okay. En el Oriente, en el Medio Oriente, después de la sequía del verano, son muy bienvenidas las aguas en el otoño. Recuerden que habíamos mencionado, y lo dice la Biblia, que la zona de Israel siempre tenían doble lluvia, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Una de estas se daba en el tiempo de otoño, estamos hablando septiembre, octubre. Y eran muy bienvenidas estas lluvias y estas tormentas por parte de las personas del Medio Oriente. Y es interesante, como ya noté, que él habla de la evaporación, condensación y precipitación y la necesidad de la electricidad, el relámpago, para que todo el sistema funcione. Ciertamente yo no comprendo realmente eso, pero sabemos que es necesaria la electricidad o el relámpago para desatar estas lluvias, esta precipitación. Se necesita de esa energía. Por lo tanto, él tenía cierta comprensión, ¿okay?, acerca de la necesidad de la electricidad o lo que eran los rayos para que la precipitación se llevara a cabo. Okay. Como ya mencioné, esto es sumamente poético, pero él habla acerca de la formación de tormentas que comienzan con la formación de nubes, y esto lo acabamos de leer en el 36, 26 al 29. Después viene la fuerza del relámpago, versículos 30 al 32 del capítulo 26, y posterior a esto viene el sonido del trueno, capítulo 36, versículos del 36, 33 al 37, 5, que habla acerca del trueno. Para Eliú, observen, el relámpago es un arma de Dios. Así es como él lo ve, que el relámpago como tal es un arma divina.
lo vemos en el 36-32. 36-32 nos dice: con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo a aquellas. No. 31, perdón. Sí, gracias. Que es un arma con la cual castiga a las naciones. El relámpago dice: bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. En otras palabras, él está diciendo que estas tormentas que Dios manda son con dos propósitos. Número 1, para juicio, para castigo. Y número 2, para sustento de las naciones. Entonces Dios con los truenos, con las tormentas, tiene doble propósito: para juicio y para sustento. Y él considera que el trueno es la voz de Dios. Él así lo describe, que el trueno es la voz de Dios. Y en muchos lugares de la Biblia nosotros podemos ver descripciones de la voz de Dios, una voz de autoridad, una voz de mando, una voz fuerte. Simplemente la iglesia está esperando esa voz de trompeta de Dios, ¿no? Otros lugares dice que su voz es como el estruendo de muchas aguas. Y ciertamente nos dice que su voz es como trueno. Impone terror, impone autoridad, lo demanda. Entonces así es como Eliú considera a los truenos, que es la misma voz de Dios. Okay. Eso lo podemos ver en el 37:2 y 37:4 y 5. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Y el 4 y el 5: después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Entonces él no está explicando el sonido del trueno de una manera científica, ni cercas. Así es como él lo considera. Y ciertamente la idea es que es Dios que causa todas las cosas. Él no podía explicarlo en aquellos años. Es imposible que él comprendiera realmente de dónde proviene el sonido del relámpago y de dónde. Él no podía describirlo. Bueno, no lo podía explicar, pero lo describió. Y simplemente su punto es de Dios. Para Eliú, las tormentas implicaban la soberanía de Dios, es decir, el gobierno de Dios sobre la humanidad, como ya lo mencioné, tanto para castigo como para abundancia de los alimentos. Que ya vimos eso en el 36-31. David, el rey David, dijo algo muy similar en Salmo capítulo 29. No lo vamos a leer, pero si usted gusta leerlo, David dijo algo muy similar a esto en Salmo 29. Entonces, esto es el tiempo del otoño, el tiempo de las tormentas, de las lluvias que se daban en el Medio Oriente, después del verano. Ahora, comienza el asunto del invierno, la segunda estación aquí mencionada, el invierno. 37, 6 al 10. Vamos a leerlo. Porque a la nieve dice, automáticamente ya vemos que es invierno. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Invierno. Después de tantas aguas y tormentas durante el tiempo del otoño,
Eventualmente, él lo describe como que Dios sopla y que toda esa agua se congela y empieza a caer la nieve, al punto en que los mismos hombres ya no pueden labrar, ya no pueden obrar, ya no pueden trabajar. Ahí lo dice el versículo 7, así hace retirarse a todo hombre. Y luego en el 8, y las bestias van y se esconden. Mi familia es de Indiana, un lugar muy, muy frío. Hay lugares más fríos que Indiana, pero Indiana es tremendo. Y cuando llega el tiempo del invierno, por ejemplo, los trabajadores que son albañiles, que trabajan en la construcción, dejan de trabajar. No hay trabajo de construcción durante el invierno. La razón es porque la tierra está totalmente congelada y ni siquiera pueden abrir la tierra para echar cimientos. Todo está congelado. Las líneas de agua están congeladas. Y si usted sabe algo de construcción, el agua es muy necesario para que la construcción se lleve a cabo. Se ocupa para hacer revoltura, para hacer cemento, para hacer un montón de cosas. Si no tienes agua, no puedes construir. Y esto es lo que sucede con los trabajadores. Hace tanto frío que mejor se van y hibernan, ¿no? Un tiempo, porque sus labores son imposibles de llevarse a cabo por el frío tan extremo. Y ciertamente, así como hablando de hibernación, los osos y muchos otros animales van y se meten en cuevas y duermen y ahí se quedan hasta que pase el tiempo del invierno y empieza la primavera, porque no hay comida, no hay nada, todo se muere. La supervivencia durante el invierno es algo espectacularmente duro. Eliú sabía que las corrientes del viento juegan un papel muy importante en el clima mundial. ¿Sí? Él habla acerca de este soplo de Dios que congela todo, este viento que hace que todas las aguas se hagan piedra, ¿no? Él sabía que estos vientos del norte son importantes, que juegan un papel importante en las cuestiones climáticas. Seguramente no los pudo explicar, pero tenía un entendimiento de la importancia del viento en el clima. Vamos a ir rápidamente a Juan, al Evangelio de Juan, y vamos a leer capítulo 3. Ahí con lo de Nicodemo. Y esto ustedes lo van a reconocer inmediatamente. Juan capítulo 3 y versículo 8. En la conversación que nuestro Señor Jesucristo tuvo con Nicodemo, Él le dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cristo Jesús en aquellos años le dijo a Nicodemo: mira, aquí está el viento, entiendes que el viento existe, entiendes que sopla, pero ni sabes ni de dónde viene, tú puedes decir que viene del norte o del sur, pero hacia dónde se mueve, implicando las corrientes de aire, las corrientes también marítimas, que tienen mucho que ver con el movimiento del aire. Obviamente ellos no tenían conocimiento de nada de esto. Inclusive hoy la meteorología es muy fascinante y muy buena. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba en la universidad. ¿Sabían ustedes que en Colomos, que en el Parque Colomos hay un centro meteorológico? Muy interesante. Bueno, cuando yo estuve recién casado con mi esposa, ella todavía estaba como estudiante de biología en la universidad. Y una vez me dice: acompáñame, tengo que ir a Colomos al centro meteorológico a las 4 de la mañana. Me levanté para llevarla y fuimos allá a Colomos, estación fría. Me acuerdo que hace un frío espantoso. Precisamente fue durante el invierno.
Y entramos y se me hizo tan interesante ese lugar. Me tocó ver cómo llenaron con helio un globo gigante. De hecho, llenaron como unos 6, 7 globos, pero así enormes, unos globonones. Y abajo en el globo tenían estos sensores que podían estudiar los vientos y todo ese tipo de cosas. Entonces los llenaban de helio y soltaban los globos y nos tocó verlos temprano en la mañana cuando los aventaron. Y ahí mismo en Colomos tienen como un tipo de estación de radio. Entonces esos sensores mandan la información al centro meteorológico, y del centro meteorológico, por las ondas de radio AM y FM, dan los avisos de cómo va a estar el clima para ese día. Y ya ha avanzado muchísimo, obviamente, la ciencia desde estos tiempos, y ya es mucho más predecible de dónde vienen los vientos, hacia dónde van. Pero eso simplemente ha sido a través de la ciencia y la tecnología. Pero en aquellos años ellos no tenían ni la menor idea de cómo funcionaba todo eso. Simplemente sabían que el viento jugaba un papel importante, y que el viento lo menciona Eliú como soplo de Dios, es decir, que Dios tiene control sobre el viento. Continuamos. Tercera, la primavera. Tercera estación, la primavera. 37, 11 al 13. Regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras veces por causa de su tierra, otras por misericordia, las hará venir. Aquí vemos que la niebla es disipada por el sol, la tierra deja de ser tan dura a causa de la congelación, esa agua comienza a derretirse y entra la parte de la primavera. Las nubes eventualmente regresan nuevamente. Dios está en control absoluto de las cosas. Vamos rápidamente a Salmo 148. Salmo 148. Y vamos a leer el versículo 8. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Todo esto viene de Dios. Las tormentas del otoño, las lluvias del otoño, la congelación de estas aguas durante el invierno, el derretimiento de estos mismos cuando empieza a calentar el sol en la primavera, todo es por Él y para Él, lo cual controla con el poder de su palabra. El ciclo del agua funciona en una manera muy efectiva. Las nubes se cargan de agua, el relámpago destalla, la lluvia comienza a caer. En ocasiones, Dios manda las tormentas para la disciplina del hombre. Ya lo vimos, o aquí lo vemos en Job 37:13. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Entonces, nuevamente, unas para disciplina y otras veces para la abundancia. Otro lugar donde podemos ver eso en la Biblia es en 1 de Samuel. Si usted gusta acompañarme ahí, el 1 de Samuel, capítulo 12.
versículos 16 al 19. Primera Samuel, capítulo 12, 16 al 19 nos dice: Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. O sea que Dios los estaba azotando con esto, con el clima. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Wow. Ciertamente Dios usa las cosas para azote también. Yo recuerdo, nunca lo voy a olvidar, y para ustedes que estuvieron vivos en aquellos años, lo comprenden también bien, nunca lo van a olvidar. Hace unos años atrás, pegó un tsunami en Indonesia. ¿Recuerdan de ese tsunami que pegó en Indonesia? La naturaleza, una tormenta. Y yo recuerdo que veíamos en la tele 50,000 muertos, 80,000 muertos, 100,000 muertos, 200,000 muertos, 300,000 muertos, 400,000 muertos. Y todo el mundo estaba pegado a las televisiones viendo estos números de los cadáveres que estaban apareciendo por este tsunami. Una devastación total. Y muchas personas dijeron: ¿cómo Dios es tan injusto? Pero es totalmente lo contrario, porque Dios es justo. Él utiliza la naturaleza para que su justicia se lleve a cabo. ¿Lo comprendo? No. Pero yo sé que su atributo es justicia perfecta. Por lo tanto, lo acepto. Cientos de miles de familias fueron afectadas por eso. No nos vayamos tan lejos. En nuestro propio país, yo creo que la devastación más grande que nuestro país ha sufrido, o una de las más grandes, sin lugar a dudas, fue el terremoto del 85 en Ciudad de México. Que precisamente acabamos de celebrar el aniversario de ese evento hace 3-4 días. Dios, siendo soberano, usa la naturaleza para traer justicia. Por último, vemos el verano, 37, 14 al 18. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes? ¿Las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? Seguimos con el viento que afecta las cuestiones climáticas. Pero ahora el viento viene del sur, no viene del norte, y esta calienta todas las cosas ya en el verano, a tal grado que sus vestiduras, sus vestimentas están calientes, y él sudando bajo ese intenso calor. Y fíjense cómo describe el cielo, por cierto, ese viento del sur en la actualidad se conoce como el viento Sirocco. El viento Sirocco, sí, así le pusieron al Volkswagen, Sirocco, ¿sí?
Hay un carrito Volkswagen que se llama así, Sirocco. Entonces significa viento del sur durante el tiempo de verano. Fíjense lo que dice, versículo 18. Extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido. Fíjense cómo la descripción tan poética del verano. Dice que el cielo parece un espejo reflejante, caliente, que está reflejando sobre mí y yo derritiéndome. Qué forma tan interesante de expresar el verano, de describirlo, como que el cielo es tan reflejante y el sol tan intenso que yo acá me estoy derritiendo. El verano. Posteriormente, en estos últimos versículos, para darle finalidad al capítulo 37, vemos estas preguntas que Eliú le comienza a hacer a Job, que obviamente Job no puede responder. Desde el 15 lo vemos. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Tú sabes cómo suceden estas cosas científicas? Versículo 17. ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando sosiega la tierra con el viento del sur? Luego 18. ¿Extendiste tú con él los cielos y firmes como tú lo hiciste? ¿Tú ayudaste? ¿Tú estuviste ahí? Versículo 20. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? O sea, es decir, yo tengo que responder a estas cosas. Si tú estás pidiendo una audiencia con Dios, más te vale que tú puedas poder responder a estas cosas que tú ves todos los días. Son cosas comunes que los hombres vemos todos los días, año tras año tras año. Vemos las estaciones que van y se vienen y van y vienen. Y tú no sabes ni siquiera explicarle no sabes cómo explicar estas cosas. ¿Cómo pues entonces te atreves a decir que quieres una audiencia con Dios y pararte delante de Él para exponer un caso? Es Dios todopoderoso. ¿Tú quién eres? Ni siquiera puedes contestar esto. Él quería que Job considerara la grandeza de Dios sobre la naturaleza y que se diera cuenta de que en realidad no era tan sabio como él pensaba hacerlo. Muchas personas se consideran sabios. Job era recto, sí, pero se consideraba sabio cuando realmente no sabía absolutamente nada. Y Eliú le comprobó a Job que su sabiduría era nula delante de Dios. Tan solo con que él considerara las estaciones, él no podía contestar ninguna de estas preguntas. Dice el versículo 20, la segunda parte: por más que el hombre razone, quedará como abismado. Por más que tú consideres que eres sabio, razona estas cosas científicamente y explícalas. Si no las puedes contestar, ciertamente, ¿dónde está tu sabiduría? Al contrario, la majestad de Dios sobre las estaciones, simplemente con eso, nos mantiene abismados. Ahora, para terminar, vamos a ver los versículos 23 y 24. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, otra vez, trascendencia, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Job se consideraba sabio. Y Eliú le acaba de enseñar que en realidad él era totalmente lo opuesto.
un necio sin entendimiento ni siquiera de las cosas que él veía todos los días, como el cambio de las estaciones. Así de grande, así de majestuoso es nuestro Dios. Ahora, para terminar, hay muchos comentaristas que consideran que mientras Eliú estaba dando esta última parte de su discurso, literalmente en el horizonte se aproximaba una tormenta. Otra vez, se considera que mientras Eliú estaba hablando estas últimas palabras, a lo lejos, en el horizonte, comenzaba a verse una tormenta que venía hacia ellos. Versículo 21, 37-21. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia. Viniendo de la parte del norte, la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Mas ahora, a lo lejos, ya no se ve la luz, está siendo oscurecida, y más allá ya podemos ver el cielo dorado, pero hacia nosotros viene como tal una tormenta. Muchos consideran que en cuanto Eliú terminó de dar su discurso, esa tormenta se desató y comenzó una precipitación tremenda, lo cual nos abre el 38.1. El 38.1 nos dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, implicando que esta tormenta que llegó hacia Job y sus amigos cuando Eliú estaba terminando su discurso, quien estaba en esa tormenta era Dios mismo, y por medio de esa tormenta él habla a Job. Y comienza los discursos de Dios del capítulo 38 al 41, los cuales son sumamente interesantes. Y espero que con la ayuda de Dios y también de mi suegro, que me está ayudando mucho, que yo pueda exponer estos siguientes capítulos científicos, fuertes. Cuando yo estuve hablando con mi suegro, creo que fue el martes pasado, acerca de esto, los estábamos viendo pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta, y me iba diciendo mi suegro las fechas, más o menos. Dice: eso se descubrió en 1920. Eso lo descubrieron los griegos hace 1000 años. Eso fue descubierto en los años 30 de la era pasada. Entonces, muchas de estas preguntas realmente fueron expuestas el siglo pasado. Miles de años han pasado. Algunas fueron hace más tiempo con los griegos, etc. Pero muchas de estas cosas que vamos a ver del capítulo 38 al 41 fueron expuestas y fueron descubiertas el siglo pasado. Y Dios ya le estaba haciendo preguntas a Job de estas cosas hace miles de años. Ciertamente nuestro Dios es Dios soberano sobre todas las cosas, majestuoso, precioso, el omnipotente. Dios es grande. Infunde temor. Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por este estudio, esta última parte de la sección del discurso de Eliú. Le pedimos, Señor, que nosotros, al igual que Job, consideremos al soberano todopoderoso, que tiene control de absolutamente todo. Y aunque nosotros no podamos, en nuestro entendimiento, muchos de nosotros, comprender todas las cuestiones científicas detrás de lo que Dios preguntó, lo importante es que comprendamos que es por Dios, para Él, por Él. Y Él utiliza todas estas cosas
para la honra y gloria de su nombre. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.